Buenas tardes, hermanos. Me da gusto verles. Me da gusto que estén aquí. Eh, los servidores nos ayudaron a repartir un formato. ¿Ya todos tienen su formato? Ok. Si alguno no lo tiene, lo puede pedir a la salida. Hoy concluimos esta serie de 4 reflexiones que yo espero en el Señor que hayan sido de bendición para tu vida. Y como todas las palabras de Dios, no nada más estas, como todas las palabras de Dios, necesitamos estar recordándolas, meditando. Tenemos la oportunidad de volverlas a escuchar para poderlas aplicar a nuestra vida. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Así como estás, Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por este día, por la vida que nos das, por tu palabra, por tus promesas, por las exhortaciones, por redarguirnos, Espíritu Santo. Gracias por lo que haces en nuestra vida y lo que quieres hacer en nuestra vida. En esta tarde, aquí estamos queriendo escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos comprender la verdad, y tu verdad, que es la única verdad que hay, nos haga libres. A ti la honra, Padre, a ti la gloria, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. Alabado sea su nombre, hoy y siempre. Amén. Muy bien. La semana pasada meditamos acerca de que hay malos tiempos que pueden llegar sobre nuestra vida porque nosotros mismos los hemos propiciado. ¿Por causa de qué? De la incredulidad, de la cobardía y de la pereza. Y como normalmente tenemos presente lo que significa la incredulidad y la cobardía, únicamente nos centramos en la pereza, y es tan importante como las otras, ¿no? Cuidar nuestra vida de la pereza espiritual es tan importante como cuidarnos de la incredulidad y como cuidarnos de la cobardía, como estuvimos meditando la semana pasada. Y queda claro que, lo vimos en la Escritura, que la única forma de salir adelante de esos malos tiempos es humillándonos delante de Dios, reconociendo nuestros pecados por habernos olvidado de Dios, arrepentirnos, pedirle perdón, dejar nuestros malos caminos y volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, también tendremos que atravesar otro tipo de malos tiempos. Esos malos tiempos, este otro tipo de malos tiempos, nosotros no los hemos propiciado. Simplemente vienen. ¿Y a qué me refiero con qué clase de malos tiempos? Por ejemplo, tragedias naturales. Un huracán, un terremoto, una inundación, eso nosotros no lo provocamos. Ahora en España están sufriendo terriblemente con las inundaciones, cosas tremendas, y ellos no lo provocaron. Cuando tiembla aquí, pues nosotros no lo provocamos, pero nos toca, ¿no? Pero también hay injusticias. Si es una injusticia, pues es algo que no provocamos, ¿no? Hay abusos, hay traiciones, hay inseguridad, hay guerras e inclusive persecución por causa de la palabra. Juan capítulo 16, versículo 33, en la Reina Valera contemporánea, dice de esta manera. Cristo está hablando a los discípulos, les dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo nos previno, Cristo nos dijo que iban a venir malos tiempos, pero que en medio de esos malos tiempos, que confiáramos en Dios, que pudiéramos tener paz, que pudiéramos estar seguros porque Él ya venció. El título de la reflexión de hoy es: malos tiempos
propician hombres fuertes espiritualmente. Si la evidencia, como vimos la semana pasada, de la debilidad espiritual son la incredulidad, la cobardía y la pereza espiritual, las evidencias de la fortaleza espiritual son la fe, que significa poner nuestra confianza plenamente en Dios, la valentía y el esfuerzo para obedecer a Dios. Y algo que es importante, estas tres evidencias se manifiestan en ese orden. Si no hay fe, no puede haber valor. ¿Estamos de acuerdo? Primero tiene que haber fe, después viene el valor o la valentía y después viene el esfuerzo para obedecer a Dios. Y es de lo que vamos a meditar el día de hoy. La primera evidencia de la fortaleza espiritual es la fe en Dios. Significa poner nuestra confianza plena en Dios. Así como Cristo dijo que iban a venir, o sea, que íbamos a enfrentar dificultades, que iba a venir aflicción, tenemos que entender esto. Esta clase de malos tiempos que nosotros no hemos provocado y que tenemos que atravesar pueden llegar en cualquier momento. La alarma sísmica, ¿cuántos minutos antes nos avisa? 1. Un huracán en las costas tienes unas cuantas horas. Pero hay otra clase de malos tiempos que nos llegan de repente, de manera inesperada. ¿Sí estamos de acuerdo? En cualquier momento pueden llegar. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 4, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Había alguna causa por la cual le declararon la guerra? No, no había ninguna causa, no había ninguna razón. Y sin embargo, tomaron la decisión de declararle la guerra. Versículo 2. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar Muerto y ya está en Hasezón Tamar, que es otro nombre para Engadi. En el momento en que le dieron la noticia inesperada, porque no se lo estaba esperando, no es que tuvieran conflictos y supiera que en cualquier momento se podía desatar la guerra, les decía, pues es que no tenemos problema con ellos. Y resulta que ahora vienen en contra de nosotros una multitud, se han unido para atacarnos. Y mira la reacción: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Esto no era un problema cualquiera, iba a cambiar. Si llegaba este ejército y los conquistaba, iba a traer terribles tiempos sobre su vida y la de sus hijos y las de sus nietos, ¿sí o no? Era una situación que a Josafat le causó terror. Y tenemos que reflexionar en esto. ¿Por qué le causó terror? Uno diría, pues es lógico que le causara terror. Es lógico que al verse en ese problema inminente quisieran buscar a Dios, y no nos damos cuenta que lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos bien tranquilos, nuestra vida está bien, tenemos salud, tenemos trabajo,
no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, y decimos todo está bien. Pero cuando de repente viene un problema, también nos causa temor, nos causa angustia. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que ellos. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. El rey le dijo, ayunen, dio la orden de que ayunaran. Y de toda la tribu, de todo el reinado de Josafat, porque para este entonces ya se había dividido la nación de Israel, ya se había dividido, de la parte que estaba reinando Josafat, de todo el territorio fueron a Jerusalén a clamar ayuda de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué esperarnos hasta tener un problema encima que tú dices es que esto es una ola que me va a arrollar y no sé cómo librar y que yo veo que no la voy a poder librar? ¿Por qué nos esperamos hasta ese momento para buscar a Dios? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ese momento? ¿Por qué hasta ese momento entender y darnos cuenta que no estábamos tan fortalecidos en Dios como pensábamos? Porque cuando viene el problema, nos sentimos agobiados, preocupados, angustiados, desesperados. Eso es una señal de que no estamos fortalecidos en Dios. Continuando en el pasaje, me voy a saltar unos versículos. Segunda de Crónicas 20, del 10 al 13, Nueva Versión Internacional. Cuando Israel salió de Egipto, empezó a orar Josafat junto con todo el pueblo, después de estar ayunando o estando ayunando, le empezó a decir esto al Señor: cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadieran a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyeran a esas naciones. Ahora déjame decirte, esas naciones eran los descendientes de Ismael, eran parientes de los israelitas, eran los descendientes de Ismael. Y el Señor les dijo: no, rodeen esas tierras, no les hagan daño. Ellos los rodearon, sigue diciendo el versículo 11, y le está diciendo a Dios: mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Y dice: nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Es importante esa palabra. En ti hemos puesto nuestra ¿qué? Esperanza. No dice en ti está nuestra confianza. Está diciendo en ti hemos puesto nuestra esperanza. Y termino de leer el versículo 13. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños, porque sabían la gravedad de la situación. Y aquí quiero que reflexionemos. Una cosa es tener esperanza y otra muy diferente es tener confianza. De pronto pensamos que es lo mismo, no es lo mismo. Y simplemente, ¿cómo usamos esas palabras en nuestra vida cotidiana? Si se te perdió algo, ay, tengo la esperanza de que lo haya dejado ahí. ¿Eso es garantía? No, tú esperas que quizá lo hayas dejado ahí y que lo encuentres. O voy a hablar con fulanito y tengo la esperanza de que a lo mejor me preste dinero. No tienes la certeza, tienes la esperanza. Que es diferente decir: oye, ¿qué vas a hacer? No, yo tengo la confianza de que fulanito me va a apoyar. Es diferente, ¿verdad? Es completamente distinto. Esperanza, la definición de esperanza es estado de ánimo que surge
cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, se presenta como alcanzable. Ellos, el pueblo de Israel, tenía la seguridad, de lo único que tenía la seguridad es que si Dios no los ayudaba, iban a ser conquistados. Muchos iban a morir, el que sobreviviera iba a ser esclavizado, iban a ser separadas las familias, iban a ser destruidas las familias, iba a ser invadido el territorio. Eso era lo que ellos tenían seguro. Pero clamaron a Dios con la esperanza de que Dios hiciera algo para impedir que eso ocurriera. Y confianza, ¿qué significa? Certeza firme que se tiene de alguien o de algo. Es muy diferente. Ahora, no es que esté mal tener esperanza en Dios, pero tener esperanza en Dios no es lo mismo que tener tu confianza en Dios. No es lo mismo. Si tú tienes esperanza en Dios, pues es como cuando tienes un problema y Señor, ayúdame, por favor, ten misericordia. Estás clamando a Dios con la esperanza de que el Señor haga algo. Pero cuando tú tienes la confianza, ¿necesitas clamar? ¿Necesitas clamar, sí o no? No, a lo mejor lo que hace es el Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo, pero no necesito clamar porque mi confianza está en Dios. La fortaleza espiritual, la primera evidencia es confianza en Dios, no esperanza, hermanos. Y lo confundimos, no es lo mismo. Josafat y el pueblo de Judá clamaron a Dios con la esperanza de que los ayudara. ¿Y sabes en qué momento tuvieron confianza en Dios? Hasta que clamaron a Dios, Dios les contestó, les dio un mensaje, ellos creyeron ese mensaje y entonces sí tuvieron confianza en Dios. ¿Dónde lo vemos? Ahí mismo, Segunda de Crónicas 20, del 14 al 20. En la Nueva Biblia de las Américas dice de esta manera: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Si les dices que no teman, es que no sigan acobardándose. Es lo que les está diciendo. No sigan en temor, acobardándose ante esta multitud, porque no están fortalecidos espiritualmente. No sigan en esa actitud. Le sigue diciendo el versículo 16: desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. Les vuelve a decir: no teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Cuando Josafat y el pueblo de Israel, bueno, esta tribu de Judá, los que estaban ahí presentes, escucharon el mensaje de Dios, lo creyeron. Creyeron que lo que el Señor acababa de decir a través del profeta, esta profecía, este mensaje del Señor, lo creyeron. Y entonces, ¿qué hicieron? Versículo 18: entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todos los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Ahora sí, dándole gracias.
El que tiene confianza en Dios no clama, no pide, ayúdame, Señor, escúchame, mira lo que está pasando. El que tiene confianza en Dios dice, gracias Dios, porque no importa lo que venga, no importa la amenaza, tú estás conmigo, te doy gracias y te alabo y te glorifico. Eso es lo que empezaron a hacer. O sea, vamos a decir, esa alabanza tuvo como consecuencia que vino la confianza, que vino la fe. Sigo leyendo. Otra vez el 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adoraron al Señor y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Ahora ya estaban gozosos, ahora ya tenían paz, ahora ya tenían seguridad. Ahora, hasta este momento, antes no, hasta este momento. ¿Y qué hicieron? Versículo 20, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor y estarán seguros, confíen en sus profetas y triunfarán. Qué diferencia, ¿verdad? Exhortándolos, hay que seguir confiando en Dios, no hay que esperarnos a que nos venga el problema, hay que estar confiando en Dios y estaremos seguros, venga lo que venga, pase lo que pase. Ahora déjame decirte algo, ellos no tenían las escrituras completas, se estaba escribiendo, ese episodio que ellos estaban viviendo se iba a escribir también, no estaba escrito, y todos los episodios posteriores tampoco estaban escritos. No habían ocurrido, pero nosotros sí tenemos la palabra. Conoce, hermano, conoce lo que dice Dios. Si no entiendes, pregunta para que comprendas lo que dice Dios. Y si aceptas lo que dice Dios en su palabra, recibirás la fe que te dará la confianza plena en Dios de que Él está contigo y que Él cumplirá sus promesas. El versículo que dice, ¿cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios, pero no es nada más por venir, sentarte y escuchar, es escuchar, entender y aceptar. Cuando lo aceptamos, es cuando viene la fe, es cuando surge la fe, es cuando viene la confianza, es cuando dice, sí es cierto, se me había olvidado. El Señor lo dice, aquí está. El Señor nunca miente, Él nunca falla, y me tomo de la palabra de Dios. Y me mantengo firme, confiando en Dios. La primera evidencia de la fortaleza espiritual es la fe o la confianza plena en Dios. Y volvamos a ver lo que dice Hebreos 11:1 en dos versiones diferentes. Reina Valera, revisión 1960, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza. En la traducción lenguaje actual, mira qué bonito lo dice. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esa es la fe, esa es la confianza en Dios. Eso es lo que debemos de tener en nuestra vida permanentemente, hermanos. Nada de que, pues bueno, ahorita como no tengo problemas no necesito fe. Pues no, ahorita cuando no hay problemas no la necesitas. Pero cuando te vengan los problemas te vas a dar cuenta cuánto la necesitas. Entonces, ¿por qué no tenerla todo el tiempo? Otra cosa importante, segunda evidencia de la fortaleza espiritual, es la valentía para obedecer a Dios. Eso es importante. La valentía, alguien que es fuerte espiritualmente, tiene su confianza en Dios y es valiente para obedecer a Dios, para hacer lo que Dios dice en su palabra. Es valiente para obedecer, no valiente para decir, es valiente para hacer.
Y algo que es bien importante entender, la fe no es contemplativa. Vuelvo a decir, la fe no es contemplativa, la fe es activa. ¿Qué significa esto de que la fe no es contemplativa? La definición de contemplar es ocuparse con intensidad. Una de las definiciones, tiene varias, es ocuparse con intensidad en pensar en Dios y considerar sus atributos divinos o los misterios de la religión. Es decir, que tú digas, es que yo tengo mucha fe en Dios, pero de veras que yo tengo muchísima fe en Dios. Y ay, Señor, ¿verdad que sí te creo? ¿Verdad que sí te creo? ¿Verdad que sí confío en ti? Es que no, pues es que Dios es todopoderoso y todo eso es cierto. Pero la fe no es contemplativa, no es nada más quedarte en decir cosas o en pensar. La fe es activa. La definición de activo es, fíjate bien, que obra prontamente, que actúa prontamente o produce sin demora su efecto. Cuando alguien tiene fe en Dios, actúa conforme a lo que Dios dice. Cuando alguien dice que tiene fe pero no hace, Santiago 2:26 nos lo dice en Reina Valera Revisión 1960, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿cómo? Muerta. Una fe contemplativa no sirve para nada. Una fe discursiva que únicamente te la pasas diciendo es que yo sí le creo a Dios, es que sí le creo. Y bueno, ¿y dónde se ve en dónde demuestras con tus acciones que sí le crees? Porque si nada más es puro decir, pero no se refleja en tus acciones, Santiago 2:26 te dice tu fe está muerta. ¿Para qué sirve? Para nada. En la otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, en resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos, de acciones. Tenemos que entender que la fe es activa. Si nuestra fe es contemplativa, es discursiva, eso no es fe. Eso no sirve, eso está muerto. Eso no va a producir ningún cambio. Eso no te va a ayudar a ti, no le va a ayudar a tu familia, no le va a ayudar a nadie. Esa fe no sirve para nada. Hay una traducción del Nuevo Testamento que compré hace muchos años. Lo busqué ahora ahí en las páginas que venden libros y cosas. Está cara, pero bueno, en su momento no recuerdo que estuviera tan cara. Se llama El Código Real. Es una versión textual hebraica en español del Nuevo Testamento. Y lo más que me llamó la atención de esa versión, utiliza muchas palabras en hebreo intercaladas con español. Te pone la definición como de esas palabras, pero no es tan ágil de leer, o sea, porque te empiezas a topar con un montón de palabras que son transliteración de palabras hebreas, que tú dices, ¿y esto qué significa? Y entonces ya te vas a la definición, significa esto, ok, y sigues leyendo. Pero en particular en cada versículo, si algo me gustó mucho de esa Biblia, es Nuevo Testamento, de ese Nuevo Testamento, es que en cada versículo en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra fe, lo traduce como fe obediente. Qué diferencia, ¿verdad? Fe así solito nos puede sonar a contemplativo, pues es que sí le creo a Dios. Y el otro versículo, y en la otra versión dice fe obediente. Entonces no nada más es decir que creo, sino que porque creo hago. Cambia todo, ¿verdad? Le da una dimensión correcta de lo que significa realmente la fe. Así es la fe. La fe es activa y se manifiesta en valor para obedecer a Dios. Cuando hay fe, uno tiene valor para obedecer a Dios, como lo vemos ahí en el caso de 1 Samuel capítulo 17 del 3 al 11. Ya me reiniciaron el reloj,
y ya no sé en dónde estoy. A ver. Apenas llevo como 25 minutos, 20, 28, ok, como 28 minutos, ok. Todavía me quedan 40 minutos, no es cierto. Pero bueno, 1 Samuel 17, del 3 al 11, en la Nueva Biblia de las Américas, dice así: los filisteos estaban a un lado del monte, Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Un paréntesis: el rey Saúl, el reino completo de Israel, las 12 tribus de Israel estaban en guerra con los filisteos. Y dice, pues había unos estaban en un monte y los filisteos en un monte y los israelitas en el otro monte. Y en medio había un valle en donde iba a ocurrir la batalla en algún momento. Versículo 4: entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo, es decir, casi 3 metros. Y tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota, como armadura, como coraza en su pecho, era de 5,000 siclos, que en nuestra medida equivale a 57 kilos. ¿De qué tamaño estaría? Bueno, ya subí, bueno, ya vimos. Casi 3 metros, y su coraza 57 kilos. Tenía también grebas de bronce en las piernas, eran como espinilleras de bronce, dice, y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos, es decir, casi 7 kilos. Casi 7 kilos la punta. ¿Te imaginan la fuerza de este gigante? Era impresionante. Dice, era de hierro y su escudero iba delante de él. Versículo 8, Goliat se paró y gritó, a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Estaba claro el desafío, ¿no? Estaba muy claro. ¿Para qué nos peleamos todos? ¿Para qué desencadenar aquí una matanza? 1 contra 1. Así, de ustedes muere uno y de nosotros muere uno, y ya, se acabó. Versículo 10. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Me imagino a Goliat diciéndoles: a ver, ¿quién se atreve? A ver, y apuntando a todo el valle, bueno, en el monte, a todos los soldados, diciéndole: a ver, ¿quién se atreve? Tú. Y pues como que hacían que no los veía, ¿no? O sea, nadie quería enfrentarlo. Dice, de nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Ni Saúl, ni los capitanes del ejército de Saúl, ni los soldados del ejército de Saúl, ninguno de ellos estaba fortalecido espiritualmente. Se les planta este gigante, los desafía, ¿y cuál es el resultado? Se acobardan, tienen miedo, dicen: no, yo no, pues tú ve, tú eres el que tiene más experiencia. No, pero yo, ¿por qué? No, pero ve lo que alto está. No, pues que vaya el capitán. Y el capitán: no, yo, ¿por qué? Pues yo tengo familia, tengo hijos. Que vaya el rey. Y el rey: no, pues porque pues yo soy el rey, ¿no? Y todos echándose la bolita, todos acobardados. Por eso es importante mantener nuestra confianza permanentemente en Dios, porque en el momento en que nos venga el problema,
Así vamos a actuar igualito, no creas que diferente. Digo, ahorita lo leemos y bien fácil decimos que cobardes, cómo se les... Pues sí, pero porque no estamos nosotros ahí, porque no estamos ahí, por eso es tan fácil decir. Ni el rey Saúl ni nadie en su ejército estaba fortalecido espiritualmente, por lo tanto, no estaban preparados para enfrentar esos malos tiempos y vencer. No estaban preparados. Al menos el rey Josafat y el pueblo de Judá, de igual forma, sin estar preparados ante las amenazas de un ejército enorme, buscaron a Dios y pusieron su esperanza en Él. Al menos hicieron eso. Pero Saúl ni su ejército clamaron a Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué estarán esperando? ¿Será que ya estaban resignados a que pues lo que tenga que pasar, pasará? Y ojalá de pronto algo ocurra que dejen de atacarnos y para que ya no tengamos que enfrentarnos a ese gigante. No sabemos, pero ni siquiera clamaron a Dios. Ahora déjame decirte, un hombre fuerte, hombre o mujer, fuerte espiritualmente, es valiente y no se deja intimidar por nada ni nadie. Esa es la evidencia de un hombre fuerte espiritualmente, que no se deja intimidar por nada ni nadie. 1 Samuel capítulo 17 versículo 25, palabra de Dios para todos, dice así: los soldados se decían entre ellos, otra vez salió el gigante a insultarnos. Porque déjame decirte que cada día salía en la mañana y en la tarde a retar y a burlarse de todo el ejército del pueblo de Dios, y no había uno que dijera yo sí me enfrento. Todos los días, en la mañana y en la tarde, y se burlaba de ellos. Vuelvo a leer, los soldados se decían unos a otros, otra vez salió el gigante a insultarnos. Y mira, el que lo mate se hará rico. Ah, caray, ¿por qué? El rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa, y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. Si David se hubiera esperado una semana más, ya no sé qué más le iba a ofrecer. Oye, pues te voy a dar la mitad de mi castillo y de mi palacio y mi caballo y mi capa y mi espada. Cada vez le iba subiendo más, ¿sí o no? ¿Y qué ocurría? Que a pesar de que cada vez el rey Saúl aumentaba más y más y más las recompensas, ni aún así ningún soldado, ningún capitán de ese ejército se atrevía a enfrentar a Goliat. No importa qué dijera el rey, qué ofreciera el rey, ninguno de ellos lo iba a enfrentar. Hubiera dicho, bueno, ¿para qué me hago ilusiones? Yo no lo voy a vencer, me va a matar y no va a tener nada. Pues que otro sea el que se aviente, yo no. Pero ahora escuchemos lo que dijo David cuando escuchó el reto y las burlas del filisteo. Vamos a ver qué dice. 1 Samuel 17, versículo 26, la segunda parte, en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando David escuchó a Goliat hacer la misma amenaza, fíjate lo que dijo: ¿quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Se dejaba intimidar David? No, ¿verdad? Aunque hubiera medido 5 metros. La confianza de David estaba en Dios y hubiera dicho exactamente lo mismo. Y no es por las recompensas que David tomó valor. Aunque no hubiera recompensa, David hubiera dicho lo mismo. Vuelvo a leer: ¿quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo como cualquier otro. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? Evidencia de fortaleza espiritual, hermanos. Esta es esa clase de valor que nada te intimida,
Que no es de que, ay, no, es que este problema sí es muy grande, no es que esta situación sí es muy grave. Ah, bueno, entonces eso es señal de que no estás fortalecido espiritualmente. Eso es lo que indica, eso es lo que te está diciendo. Escucha. Cristo dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga, escucha y aprende y haz lo que te toca. Ahora, David también nos enseña la clave para que un hombre fuerte espiritualmente pueda mantenerse permanente, o sea, pueda mantener permanentemente su confianza en Dios. Hay una clave, no es de que, ay, pues este David, quién sabe, era especial. No, no es que fuera especial por algo, por lo que nació con algo, no. Lo que lo hacía especial era lo que él hacía. Y si tú y yo hacemos lo mismo que él hacía, tendremos los mismos resultados que él tuvo. Los mismos, no otros. La palabra del Señor dice: Elías, el profeta Elías, un hombre como cualquiera, oró a Dios y se cerraron los cielos. Volvió a orar y se abrieron los cielos y hubo lluvia. Igual que nosotros. Lo que los hace especiales a ellos es lo que ellos hicieron. Es la forma en la que creyeron en Dios. Es la forma en la que se tomaron de Dios. Y eso es lo que tenemos que imitar. 1 Samuel 17, del 31 al 37, en la Nueva Biblia Viva, nos va a decir cuál es la clave para que mantengamos nuestra confianza en Dios. 1 Samuel 17, del 31 al 37, Nueva Biblia Viva, dice: cuando finalmente comprendieron la intención de David, o sea, los que escuchaban a David hablar de esa manera, alguien le dijo al rey Saúl, y el rey lo mandó buscar. Voy a detenerme tantito ahí. Cuando ese gigante salía, todos murmuraban, pero de temor. Oye, no me había fijado de esto, ya lo he visto. Uy, no, si no, está tremendo. ¿Quién se puede enfrentar a él? Y el único en todo el campamento que no se amedrentaba, que no tenía temor, que decía: ¿pero por qué? Pero porque nadie lo enfrenta, que están esperando. Como era el único en el campamento del ejército de Israel que no tenía miedo, le dieron la noticia: oye, que por allá hay alguien que no tiene miedo. Y otros: ¿qué? Sí, hay uno por ahí que no tiene miedo. Y así hasta que llegó al rey y le dijeron: oye, rey, hay alguien que está aquí que no tiene miedo, tráiganmelo. Que están esperando, tráiganlo para que nos ayude, para que intervenga, ¿no? Sigo leyendo. Cuando le trajeron a David delante de Saúl, les dijo, verso 32: no se preocupen, le dijo David, yo me haré cargo de este filisteo. Yo creo que Saúl estaba esperando ver uno de 2,50 m, ¿o no? Ver ahí a alguien así. Dice: pues es que seguramente, no conozco a todos los soldados, seguramente por ahí hay uno que está pero trabadísimo, que sí le puede aguantar la lucha al Goliat ese. Eso es lo que Saúl estaba esperando, porque pues no había fotos, no había celular. Mira, ahí está la imagen del que dice: no, pues tráiganmelo. Y cuando se lo llevaron, ¿quién es él? ¿Cómo que quién él? Él, el niñito este. Mira lo que dice el versículo 33. No seas tonto, contestó Saúl. ¿Cómo puede un chiquillo como tú pelear con un hombre de ese tamaño? Tú eres tan solo un niño y él es un guerrero desde su juventud. Hasta antes de ver a David, Saúl hasta le volvió el alma al cuerpo, ¿no? Como decimos. Como que respiró, sintió alivio, dijo: hay alguien que se atreve. Y cuando lo ve, otra vez se le va al suelo todo. Otra vez le empezaron a temblar las piernitas al rey. Ahora déjame decirte que el rey Saúl, dice la escritura, que era el hombre más alto en todo Israel. Le sacaba al más alto de Israel una cabeza. Si había alguien que podía enfrentarse a él, era el rey. Pero le temblaban las piernas, igual que a todos.
Vuelvo a leer, no seas tonto, contestó Saúl, ¿cómo puede un chiquillo como tú pelear con un hombre de ese tamaño? Tú eres tan solo un niño y él es un guerrero desde su juventud. Pero David insistió, aquí está la clave. Cuando cuido a las ovejas de mi padre, porque ni soldado era pastor. Cuando cuido las ovejas de mi padre y un león o un oso viene a arrebatar un cordero del rebaño, yo lo sigo con un palo y de sus fauces le quito el cordero. Si se vuelve hacia mí, lo tomo de la quijada y lo apaleo, lo agarro a palos hasta matarlo. He hecho esto con leones y osos, y lo haré también con este pagano filisteo, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo. Le dijo, es que Dios ha estado conmigo. Dios ha mostrado su poder en mi vida. He visto su protección. Sí, yo nunca me he enfrentado a un Goliat, a un soldado, pero me he enfrentado a osos y me he enfrentado a leones. Y yo me he enfrentado a ellos confiando en Dios y Dios me ha dado la victoria. ¿Qué va a ser diferente? La pregunta es, ¿Dios ha hecho milagros en tu vida, sí o no? Pero ¿qué pasa? Se nos olvida. Se nos olvida y en lugar de estar fortaleciéndonos en todo lo que Dios ha hecho, cuando viene el problema otra vez nos tiemblan las piernas. Pues que ya se te olvidó lo que Dios hizo. Pues sí, ya se nos olvidó. Y David lo tenía presente todo el tiempo. Señor, gracias porque estoy vivo por ti. No sé cuántas ovejas tendría, porque uno de sus hermanos le dijo, tus pocas ovejas. Eran pocas, ni siquiera eran muchas. Pues esas pocas ovejas, le decía, Señor, gracias porque esas pocas ovejas siguen aquí porque tú estás conmigo. Y se mantenía fortaleciéndose en Dios. Cuando ve ese problema, pues él dice, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Y se veía tal seguridad, tal confianza en Dios de David. Sus palabras, no es de que decía y veía como que estaba nervioso o se puso pálido, no, se veía tranquilo, se veía seguro, lo escuchaba y Saúl le decía, pero es que no puedes por esto. Y él decía, ¿cómo de que no? Sí puedo, no es por mí, es por Dios. De tal manera que mira lo que hizo Saúl, finalmente aceptó. Bien, ve, le dijo, y que el Señor te acompañe. Estaba poniendo el destino de toda la nación de Israel en un joven pastor. ¿Por qué? Porque se veía la seguridad. Se nota cuando estamos preocupados, ¿sí o no? Por más que digamos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Oye, pues yo no te veo tan bien. La voz, o sea, hay pequeños rasgos en nuestra forma de pararnos. O sea, cuando uno está bien, ¿cómo se pone? Firme, derecho, estoy bien. Pero cuando estás preocupado, ahí te empiezas a encorvar. ¿Y cómo estás bien? Y ya no ves al frente, ves hacia abajo. Y tu voz, en lugar de ser firme, baja. O sea, hay un montón de señales. Un montón de señales que damos por todos lados que hacen ver que lo que decimos no es lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Pero cuando hay seguridad, esa seguridad se ve. Así como se ve la inseguridad, también se ve la seguridad. Así como se ve la incredulidad, también se ve la fe y la confianza en Dios. También se ve. Y fue tan claro para los soldados que le dijeron a Saúl, hay alguien que no tiene miedo. Porque se ve que no tiene miedo. Y Saúl cuando lo ve dice, no puedes, pero lo escucha y dice, de verdad este chamaco no tiene miedo. Pues si está tan confiado en Dios, pues ve y que el Señor te acompañe y que Dios tenga misericordia de nosotros. Esta es la clave, hermanos, para mantenernos fuertes espiritualmente, recordando continuamente lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado.
Oye, que Dios te ha sanado 1, 2, 3, 4 veces, mantente recordándolo una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. Señor, hiciste un milagro para que cuando te venga una lucha de salud, estés fortalecido. Diga, Señor, pues ¿qué de diferente es? Podrás decir, ¿qué de diferente es ahora esto que de lo que ya me sanaste anteriormente? Es igual, es lo mismo. Ya sabemos cuál fue el desenlace de este episodio cuando David enfrentó a Goliat. 1 Samuel 17, del 45 al 47, en traducción en lenguaje actual, dice así: cuando finalmente David va y enfrenta a Goliat, Goliat se empieza a burlar y le dice, oye, entre burlas y enojo, oye, pues ¿qué soy, perro? Para que vengas a mí con piedras y con palos. Hasta ofendido se sintió el Goliat, ¿no? Y mira lo que le contesta a David. David le contestó, tú vienes a mí a pelear conmigo con espada, flechas y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Mi seguridad no es mi tamaño, no es mi fuerza, no es mi habilidad. Es que el Todopoderoso, que es al que tú estás desafiando, es el que está conmigo. Dice, hoy mismo, Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios no nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Dios, para sanarte, no necesita medicamentos de última generación. ¿O sí? No. Dios, para bendecirte, no necesita que seas el hijo de o el pariente de Carlos Slim, el más rico de México. No. Lo único que Él quiere es que le creas, que pongas tu confianza en Él y que seas valiente para obedecerlo. Eso es lo que Él quiere. Él se encarga de lo demás. Cuando hay una plena confianza en Dios, no hay temor, no hay titubeos. Lo que hay es valentía para obedecer a Dios. Y vamos llegando a la tercera evidencia. La tercera evidencia de la fortaleza espiritual es el esfuerzo para obedecer a Dios. Alguien que está fortalecido espiritualmente se esfuerza para obedecer a Dios. Hechos capítulo 4 del 27 al 31, lo voy a leer en la Reina Valera 60, nos habla del pasaje en donde Pedro y Juan van a la sinagoga, van al templo, se topan con un cojo de nacimiento que ya tenía 40 años y que lo ponían sus familiares ahí, no desde que nació, pero a cierta edad lo empezaron a llevar para generar lástima y que la gente que entraba al templo le diera dinero. Cuando iba pasando, Pedro y Juan lo ven, el Espíritu les hace ver que ese hombre, o sea, tiene fe para ser sanado. Y le dice, míranos. Y él se puso atento, con la esperanza de ¿qué? De que le dieran dinero. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Se le afirmaron sus piernas, se levantó, entró brincando y alabando a Dios. Todo el mundo atónito. Oye, ¿no es el que se sienta a pedir limosna cada semana? Sí, es él. ¿Y cómo es que está caminando? ¿Cómo es que está brincando? Está contento, está alegre. Y de pronto los arrestan. ¿Justo o injusto? Injusto. Uno no esperaría que Dios te use para hacer un milagro y que te llegue la autoridad, ¿verdad?
a quererte intimidar, a quererte meter a la cárcel. Los llamaron y los interrogaron y oye, ¿y por qué hacen esto? ¿En la autoridad de quién? Pues en la autoridad de Cristo, al que ustedes crucificaron. ¿Tenían valor, sí o no? El mismo, ahí era Pedro, el mismo que cuando Cristo había sido arrestado, una muchacha le dijo, oye, ¿tú no eras de ellos? No, yo no soy. No, ¿cómo crees? No, yo ni lo conozco. Y otro, no, si eras. No, de veras que no soy. Hasta tu hablar te delata y empieza a maldecir. No, pues yo que voy a conocerlo. No voy a decir nada, pero uno se imaginará cosas que habrá dicho. Ese mismo, con su plena confianza en Dios, fortalecido espiritualmente, se atreve a acusar a los mismos que crucificaron a Cristo. Eran los mismos, no eran otros, eran los mismos. Y les dice, ustedes digan si es justo que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por más que nos amenacen, no vamos a dejar de hacerlo. No pudieron hacerles nada, los tuvieron que soltar. Los tuvieron que soltar, no había forma de que los castigaran. ¿Con qué causa? El pueblo se les iba a ir encima porque todos decían, acabamos de ver un milagro de Dios. Y les amenazaron. Y cuando regresaron con el resto de la iglesia, ahora sí, Hechos 4, 27 al 31, estaban orando al Señor, mira, Señor, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, el Cristo, que ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira, Señor, nos están amenazando, no nos intimidan. Síguenos fortaleciendo. Síguenos fortaleciendo. Y el versículo 30 dice, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, el Cristo, dice, nosotros vamos a seguir predicando, solamente fortalécenos más todavía. Ellos ya estaban fortalecidos. Lo que les dijeron al Señor es, fortalécenos más, Señor, para que entre más nos ataquen, más te sirvamos, más prediquemos, más hagamos. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo es brío, esfuerzo, valor, intrepidez. ¿Verdad que no puede haber brío si no hay valor? Y no puede haber valor si no hay fe. ¿Verdad que no? Van encadenados. Viene la fe, viene el valor y entonces viene el esfuerzo para obedecer a Dios. ¿Cómo que no voy a obedecer a Dios? Oye, pero que si lo obedeces a aguas porque te metes en problemas, pues me meteré en problemas, pero el Señor me va a sacar. Y yo sigo adelante. Ahora, ya estoy terminando, hermanos. Alguno dirá que bueno, ya estoy terminando. Se vienen tiempos muy, pero muy malos para la iglesia, para las familias, para los niños, para las mujeres y para los hombres, es decir, para todos. Se vienen tiempos muy, muy malos que no hemos provocado directamente. Mateo capítulo 24 del 9 al 13 dice así, versión Biblia libre. Cristo está hablando con sus discípulos y les dice, entonces a ustedes los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Todas las personas los odiarán por mi causa. En ese tiempo, muchos que eran creyentes dejarán de creer. ¿Por qué?
por no estar fortalecidos espiritualmente. Se entregarán unos a otros con traición y se odiarán unos a otros. Verso 11, muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchas personas. El aumento del mal hará que el amor de muchos se enfríe, pero aquellos que se mantengan firmes, fortalecidos espiritualmente hasta el fin, serán salvos. Todavía no hemos llegado a estos extremos de manera generalizada, pero para allá vamos. Te voy a hablar solamente unos cuantos ejemplos de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en México. Y no es todo, nada más es algunos ejemplos. Y quien está haciendo todo esto, el que va, vamos a decir, quien va a provocar toda esta persecución, son las ideologías de izquierda, porque eso es lo que ellos hacen, eso es lo que ellos buscan, eso es lo que ellos promueven, eso es lo que ellos quieren imponer en el mundo y en México. Ya hay una ley en Escocia para encarcelar a las personas que oren aún en sus casas si están cerca de un hospital o clínica que practique el aborto, y haya alguien que se sienta incomodado porque lo estás haciendo sentir mal al que quiere ir a matar a su hijo. Ya hay un condenado la semana pasada o hace 2 semanas, un hombre que fue a una clínica de aborto, se puso de espaldas del otro lado de la calle y en silencio empezó a orar. ¿Por qué estaba orando este hombre ahí? No estaba gritando, no estaba diciendo, Señor, mira a estos impíos que están matando a los niños. No, 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 él estaba orando en silencio, de espaldas a la clínica, del otro lado de la calle. No estaba viendo a nadie, él estaba en silencio, agachado, con las manos cruzadas, orando. Este hombre estaba pidiéndole perdón a Dios porque 25 años atrás había abortado a un hijo ahí. Una policía se le acercó y le preguntó, ¿qué está haciendo? Estoy orando. No, no puede orar. ¿Por qué no? Porque puede incomodar a los que entran a la clínica, pero no les estoy diciendo nada, estoy en silencio. No importa. Si no se va, lo vamos a arrestar. No se fue, lo arrestaron. Y eso aplica que si tu casa está cerca, en Escocia, si tu casa está cerca de una clínica y alguien va pasando y te escucha orando en relación a eso y lo incomodas, te puede denunciar y te meten a la cárcel por orar en tu casa. También en Reino Unido ya fue encarcelado un profesor de una universidad cristiana, no una universidad pública, una universidad cristiana, por negarse a referirse como ella a un estudiante que es él. Sus ideologías de género, de confusión de género. Como se negó, perdió el trabajo y lo arrestaron. En Estados Unidos, la que se iba a convertir en la presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cuando colaboraba en el estado de California, metió a padres cristianos a la cárcel por educar a sus hijos en su casa. ¿Y por qué estos padres querían educar a sus hijos en su casa? Para que no los adoctrinaran con las ideologías de género en las escuelas públicas. Esta mujer los metió a la cárcel y se siente orgullosa. Y déjame decirte algo, es cristiana, se supone que es cristiana.
Estados Unidos se salvó de una persecución, la iglesia en Estados Unidos se salvó de una persecución tremenda con que ella perdiera. Como mexicanos no nos cayó muy bien que ganara el Trump, pero para la iglesia es lo mejor que pudo haber pasado. ¿Sabes qué había dicho que iba a hacer? Que iba a ser obligatorio que todos los hospitales, para darle en la torre a los hospitales cristianos, porque en Estados Unidos hay hospitales cristianos, por aquí debe haber también, pero hay más allá, para que se vieran forzados a practicar abortos, y si no, les clausuraban el hospital, la clínica, y los metían a la cárcel. ¿Y sabes a dónde iban a irse a hacer los abortos? A los hospitales cristianos. Y barbaridad y media esta mujer, que de cristiano no tiene nada. Ahora Trump tampoco. Su madre es cristiana, dicen que sí es una cristiana, él no, él dice, pero de dicho, en realidad no, su vida también es tremenda, pero respeta la vida, pero va a sacar todas esas ideologías. Con el anuncio de que ya ganó, volvieron las Biblias a las escuelas. Allá no es como acá, que aquí está separado, allá se puede mezclar, ya estaban prohibiendo hasta versículos. Ya volvieron las Biblias a las escuelas. Ahora eso es allá, acá. Durante el sexenio pasado se reescribieron los libros de texto de primaria y secundaria y ya están contaminados con la ideología de género. Contaminados, confundiendo a los niños con sus ideologías de género. ¿Qué más? Durante el sexenio pasado se aprobó una ley para meter en la cárcel a los padres, a los ministros de iglesia, a los psicólogos y a los doctores que traten de disuadir a un homosexual o a una lesbiana para que acepte el género dado por Dios. Ya se aprobó, no es que se va a aprobar, ya se aprobó. Si alguien llegara aquí a la iglesia con esa clase de problemas y la misma persona que tiene el problema quisiera pedir ayuda y su pareja nos denuncia, cárcel. Ya, no es que va a pasar, no, ya. Durante el sexenio pasado se aprobó la ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, por cualquier causa. Ay, van a ser en diciembre, no, qué flojera, lo aborto. Si es antes de 12 semanas, es válido. La mujer lo puede abortar por esa razón. No hay problema, mientras sea antes de 12 semanas. Este mes en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un dictamen que deroga la limitante de las 12 semanas de gestación para interrumpir legalmente el embarazo, de tal forma que se podrá abortar, si la madre lo quiere, a los 9 meses. Infanticidio, no es infanticidio. Pues sí, pero estás derogando el límite de las 12 semanas y entonces ya lo pueden hacer en cualquier semana. ¿Se están viniendo tiempos difíciles, sí o no? Muy difíciles, hermanos. En ese sentido, este sexenio, vamos a ver qué tantas cosas de estas que están pasando en el mundo se aprueban aquí. Porque ya no hay manera de frenarlas, hermanos. Se modificó la Constitución para que no se pueda frenar nada, aunque sea anticonstitucional. Tiempos difíciles. Aún los tiempos actuales, sin llegar a ser aquellos tiempos de los que habló Cristo, ya no son para los débiles ni para los tibios. Este tiempo es para que nos fortalezcamos más en Dios y nos levantemos para edificar su iglesia, para cumplir nuestro propósito y que las puertas del Hades no prevalezcan.
Cristo nos advirtió qué tan malos serán los tiempos que están por venir. Mateo 24:21, versión Biblia libre. Porque en este tiempo, hablando de esos tiempos que van a venir, habrá una persecución terrible, más terrible que cualquier cosa que haya ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora, ni ocurrirá jamás. Si uno dice, pero es que ya lo que está pasando es terrible, pues Cristo nos advierte, lo que está por venir no se compara con lo que está pasando ahorita. Va a llegar a ser tan terrible que nada en la historia de la humanidad se va a poder comparar con ese tiempo. Ni ha ocurrido algo similar, ni volverá a ocurrir algo semejante. Hermanos, este es uno de los motivos por los cuales nos estamos reuniendo los domingos a las 10:30. Porque nos damos cuenta que necesitamos ser fortalecidos en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Porque va a llegar el momento, sin que lleguen esos tiempos, hasta ese extremo, que va a haber quien vaya a decir, no, pero es que yo ya no puedo con esto. ¿Por qué? Porque no está fortalecido y no va a poder resistir. Por eso necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, fortalecernos en Dios, llenarnos del Espíritu Santo, y su poder es lo que nos va a permitir mantenernos y ser vencedores, aunque seamos perseguidos, aunque seamos encarcelados, aunque nos clausuren el local. Puede pasar, pues en Oaxaca un pueblo ya corrió a todos los cristianos porque no daban dinero para las fiestas del pueblo. Y la autoridad, ¿qué hizo? Nada. Están viviendo en un gimnasio, despojados de sus casas, despojados del templo. Aquí en México, hermanos, necesitamos fortalecernos en Dios. Es la única forma de poder salir adelante en medio de los tiempos que cada vez son peores. Cada vez son peores. Si el Espíritu Santo te ha hecho ver que te has descuidado espiritualmente y que te hace falta fortalecerte más en Dios, y hoy tomas la decisión de fortalecerte en ayuno, en oración, en meditación de su palabra, no dejando de congregarte para escuchar su palabra y buscar la llenura del Espíritu Santo, ponte de pie y vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo que con nuestra propia capacidad va a ser imposible resistir, va a ser imposible mantenernos. Ya no digo a esos tiempos terribles que vendrán. Alguno quizá no nos alcance lo que ya estamos viviendo cuando nos afecte de manera directa. Si no estamos fortalecidos, nos apartaremos de la fe. Si no estamos fortalecidos, se enfriará nuestro amor. Si no estamos fortalecidos, seremos intimidados. No vamos a resistir. Y el enemigo que está detrás de todos estos hombres y mujeres en autoridad va a hacer lo que quiera, pero no tiene por qué ser así. Tu palabra dice que si es edificada tu iglesia, si es fortalecida tu iglesia, entonces las puertas del Hades no prevalecerán, aunque venga la persecución.
aunque ocurran las injusticias, aunque venga lo que venga. Señor, aquí estamos, clamando a ti, reconociendo, sí, Señor, necesito ser fortalecido más para que cuando llegue el momento no haya titubeo, no haya temor, no haya angustia, no haya preocupación, haya certeza y haya seguridad de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias, gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos enseña, nos previene, nos fortalece, nos anima y nos dirige. Este es el camino. No podemos seguir perdiendo el tiempo. No podemos dejar pasar las oportunidades de fortalecernos continuamente en ti, permanentemente en ti. Y que se va a reflejar en nuestro hacer con valor, en nuestras decisiones con determinación y con esfuerzo para hacer tu voluntad y no retroceder ni un paso, ni un solo paso atrás, solo hacia adelante. Seguir el ejemplo de Cristo y de aquellos hombres que fueron mártires, que murieron, que entregaron sus vidas. Y a algunos nos tocará, pero con certeza, con confianza, con seguridad. ¿Y qué vendrá después? La recompensa. La recompensa. La seguridad aquí y la recompensa eterna de haber sido tomados por dignos de padecer persecución por causa del nombre de Cristo. Alabamos y exaltamos tu nombre por esto. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás hablando en nuestras vidas, porque sé que vas a seguir hablando, porque sé que vas a seguir mostrándonos el camino que tenemos que seguir. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza hoy y siempre, mi Dios. Amén.